Saludos, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir diversos temas de interés académico, científico, y en esta oportunidad vamos a estar conversando con la profesora María Gabriela Ponce del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, mejor conocida como la UCAP. Vamos a conversar con ella sobre los resultados de la encuesta de condiciones de vida en COVID, la cual emitió su informe con respecto a los resultados del año 2022. Ya la profesora se está conectando y vamos a comenzar con ella la conversación. Profesora, buenas tardes, buenas noches ya. Gracias por unirse por aceptar la invitación, por unirse a la transmisión, por supuesto, por estar con nosotros. La cámara, ahora sí. Sí, Ahora sí. bueno, gajes del oficio. La verdad que no soy muy buena en estas lides. Ah, no se preocupe, profesora, que todos los días aprendemos algo nuevo en esta plataforma, porque hay actualizaciones, cambios y a veces los agarran de sorpresa también a uno. Sí, correcto, correcto. Gracias, profesora. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer, este, bueno, poder compartir este momento. No sé cómo ustedes tienen planteada la cuestión, si vamos haciendo preguntas en el momento o hago digamos, un resumen apretado por el tiempo de la ENCOVI y después pasamos a las preguntas y respuestas. A mí, la verdad, como prefieran. Sí, preferimos así. Bueno, voy a presentarla para que todas las personas que se van uniendo a la transmisión la conozcan. Es la profesora María Gabriela Ponce. Ella es socióloga egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Es especialista en sistemas de información, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Además de eso, ha sido jefa del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la UCAP. Ha participado como investigadora en el proyecto Pobreza del año 97 al 2012 y es investigadora de la encuesta de condiciones de vida de la población venezolana desde que se viene aplicando desde el año 2014. Entonces, bueno, primero le vamos a pedir que nos haga una presentación, una explicación de los resultados del año 2022 y todos los aspectos que ella considere importante compartir con nosotros, y posteriormente entonces nuestro público hace preguntas, yo las sistematizo y se las voy planteando. Perfecto, profesora. Bueno, otra vez, nuevamente, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, yo tal vez debo empezar un poco explicando qué es la ENCOVI para quienes no la conocen. La ENCOVI se llama ENCOVI, le decimos ENCOVI, pero en realidad es Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Esta es su octava edición. Nosotros, frente al tema de la opacidad oficial, ya había empezado la crisis, no sabíamos cómo estaba pasando por este tema, pues la población venezolana. Nos consorciamos algunas universidades en el 2014, la Simón Bolívar, la Central y nosotros, para tratar de levantar algún diagnóstico social. Pensábamos casi que como anécdota que bueno, que al final iba a haber información oficial, no íbamos a tener que seguir haciendo en COVID y bueno, ya esta es su octava edición. O sea que lamentablemente la situación del sistema estadístico nacional, especialmente en el área social, no está arrojando información, no está arrojando información oportuna y básicamente esa es la razón por la que existe en COVID. En este momento le lleva a la Universidad Católica. ¿Cuál es el objetivo del ENCOVI? Bueno, básicamente producir información relevante, actualizada, oportuna, que permita conocer las condiciones de vida de la población y de los hogares para dar cuenta de cuáles son las disparidades socioeconómicas, hay un acento importante en los temas de desigualdad, e identificar los principales problemas que están vulnerando sus derechos esenciales. ¿Ok? Básicamente ese es el objetivo.
El marco, bueno, la ficha técnica muy rápidamente, si hay dudas sobre esto, pues me las preguntan. El marco muestral, el universo fue basado en los segmentos censales del año 2011, porque a estas alturas tampoco sabemos bien cómo va el censo 2021. El tipo de muestreo es un muestreo clásico de grandes encuestas, un muestreo polietápico, estratificado, donde la unidad primaria de selección son los segmentos, la secundaria las edificaciones dentro de los segmentos y la tercera etapa son los hogares. Es una encuesta a hogares, ¿ok? Los dominios de estudio básicamente es nacional, porque esta en COVID, a diferencia de las dos previas, en verdad tuvo una reducción tanto a nivel de, bueno, de los temas que veníamos tratando, no se pudieron, hubo una reducción de temas y algunas preguntas por temas de recursos, y también hubo una reducción del tamaño de muestra. Por eso, digamos que en principio solamente la muestra se diseñó para promedios nacionales, aunque nosotros en algunas cosas abrimos por algunos dominios que llamamos ámbitos geosociales. El periodo de referencia es julio 2022 y la ENCOVI que estamos presentando, la información se recolecta entre julio y agosto del año 2022. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos que ponernos en contexto julio-agosto. Algunos de estos resultados a lo mejor ya ni siquiera son tales. Entonces hay que ponerse en ese contexto. Digamos que básicamente la escenografía de la crisis, seguimos con unos temas muy severos en términos de institucionalidad, tanto a nivel sociopolítico como a nivel específicamente del área social, políticas y programas sociales. En el 2022 todavía registramos un cambio importante en el área económica. Por primera vez, desde que estamos llevando en COVID, hay un crecimiento económico no menor. Sin embargo, allí habría que decir que para el segundo semestre se observa una ralentización del nivel de actividad económica, ¿ok? Que baja a 7,2% en comparación al segundo semestre del 2021. O sea, estamos viendo un pequeño descenso. Esta información la sacamos del informe de coyuntura económica que también prepara el Instituto de Investigaciones donde yo trabajo semestralmente. También se pronostica que hacia el 2023 todavía va a caer más el crecimiento del PIB, en 4,4, se estima un crecimiento de 4,4 puntos porcentuales. Por supuesto, hay una combinación de factores que dan cuenta de este resultado. Eso tiene que ver con el deterioro de la infraestructura y lo vamos a ver con el tema de los servicios, los problemas de servicios que tenemos, que son enormes. Energía, agua, seguridad, telecomunicaciones, etcétera, el escaso acceso al crédito bancario, la falta de capital humano, bajos niveles de ingreso real de los consumidores, bajo crecimiento de la producción petrolera, que básicamente ese crecimiento se apuntaló por la guerra ucraniana, alguna demanda y alguna liberación de algunas cosas. Y, por supuesto, también hay que decirlo, el efecto de algunas sanciones. ¿Ok? Si bien se supera la hiperinflación o el escenario hiperinflacionario que teníamos desde 2017, Venezuela todavía tiene unos niveles de inflación muy elevados. De hecho, todavía figura como la economía más inflacionaria del mundo, aunque hay algunas que ya están en carrera por ganarnos, entre ellas Argentina va ahí, estimándose que la inflación para el cierre de este año podría estar en 125%, pero tal como ha venido avanzando el tema del tipo de cambio, esto podría incluso ser más elevado. ¿Ok? En términos demográficos, y nosotros siempre nos gusta explicar este tema porque
la estructura demográfica de la población de alguna manera define demandas sociales diferenciales. No es lo mismo programar y hacer y diseñar políticas sociales para un país infantil o para un país adulto mayor o para un país joven. Entonces, la población venezolana para este año, para el año de la encuesta 2022, se estima en 28,3 millones de personas, mucho menos de lo que mucha gente tiene en la cabeza. No somos ni siquiera 30 millones. Eso básicamente por el efecto de la emigración masiva de venezolanos. Y por supuesto se incrementa el número de defunciones y también hay un déficit de nacimientos porque los migrantes, como vamos a ver muy rápidamente, son personas fundamentalmente jóvenes. Entonces lo que ha pasado es que el país perdió una ventana de oportunidad que tenía, que era el bono demográfico, ¿ok? Que es cuando la población en edad de trabajar es la población más grande y los grupos extremos, los grupos dependientes teóricamente por la edad, ¿ok? Que son niños y personas mayores, todavía no tenían, sobre todo las personas mayores, no habían empezado a crecer tanto y entonces era una oportunidad para poder levantar, digamos, con esta población joven en edad de trabajar, etcétera. La crisis se lleva el bono demográfico y la verdad, y acelera el proceso de envejecimiento. Y eso es un proceso que es inexorable, para el cual el país no se está preparando. Obviamente sobre eso es algo que tenemos que empezar a pensar, porque esos cambios se produjeron mucho más abruptamente de lo que se produjo en otros países y de lo que se esperaba se produjera en Venezuela. Entonces, vamos hacia un proceso de envejecimiento sin prepararnos. Eso es importante también. Bueno, visto pues un poco este contexto, en relación a las otras ENCOVI, sí hubo un tema que se agregó, que es el tema de raza. Digamos, raza, etnia, reconocimiento étnico-racial, básicamente. Es la primera vez que lo metemos, los resultados obviamente son preliminares porque estamos todavía en prueba, pero digamos que los grupos raciales, según una paleta de colores que se le presentaba a los entrevistados, etcétera, en Venezuela más o menos los blancos corresponden al 29%, los mestizos, digamos, bueno, esa mezcla que tenemos nosotros 67%, y la población negra, porque afrodescendiente, no sé, ya en este país hablar de eso corresponde al 4%. Cuando nosotros contactábamos con algunos estudios sobre autopercepción racial que se habían hecho previamente en el país, estos porcentajes como el que hizo el profesor Roberto Briceño León, estos porcentajes sonaban bastante consistentes, ¿ok? Ahora, entrando propiamente en materia, en cuanto al acceso a la educación, ¿ok? Lo que vemos es que en el periodo académico 2021-2022, en el que se vuelve a la presencialidad, no se recupera la cobertura del sistema educativo. Obviamente, él tuvo un descenso importante. La tasa de cobertura global, que es la cobertura en las edades 3 a 24 años, se ubicó en el año 2021 en 65 y este año, aún cuando volvimos a la presencialidad, se ubicó en 63%, es decir, ni siquiera se recuperó a los niveles del año anterior, ¿ok? En pandemia, la ENCOVI del año 2021 decía que 550,000 estudiantes, habían 550,000 estudiantes menos respecto a la ENCOVI previa, 2019-2020. En 2022 no se recupera el stock de inscritos y la diferencia interanual es más o menos de 190,000 estudiantes respecto al periodo académico anterior.
de manera que menos de 2 de cada 3 personas en ese grupo de edad, 3 a 24 años, se declaran inscritos en un centro educativo para el periodo 2021-2022, de acuerdo a los registros de la ENCOVI. Cuando revisamos esos niveles de cobertura por grupos de edad, ¿ok? Vemos que hay diferencias, las diferencias son más marcadas, sobre todo en el grupo de 3 a 5 años. Las caídas son más marcadas, grupos que corresponden al preescolar, ¿ok? Y bueno, sabemos bien que eso significa que son niños que van a entrar probablemente a la educación ya primaria sin el apresto que este tipo de estudios le da a los niños. Y hay muchísima literatura que habla de la importancia de este nivel educativo, que es el que más cae. Cuando vemos también por grupo de edad, si bien todos caen, el que más cae es el de 3 a 5, apenas está muy cerca de la mitad, 56% de los niños en ese grupo de edad están asistiendo. El de la primaria, que siempre ha sido el más masivo, también cae a 93%, cuando en el 2018 lo teníamos en 97%, o sea, habíamos alcanzado pues la educación universal. El de secundaria cae unos 5 puntos también en relación al 2018, se ubica en 80%, y hay una muy leve recuperación de los estudios de los que están del grupo de 18 a 24 años, que estarían en estudios técnicos o profesionales, que pasa de 18% a 22% en el año 2022. Ciertamente ha habido alguna reactivación de las universidades nacionales, etcétera. Eso puede estar incidiendo en ese aumento. Ahora, cuando nosotros en Venezuela, digamos, siempre hubo una disparidad de género en la educación a favor de las mujeres, ¿ok? Y eso se manifestaba, digamos, en todas las ENCOVI, siempre las mujeres permanecían más en el sistema educativo. Ahora, con este nuevo descenso, básicamente se emparejan, es decir, hay paridad de género, lamentablemente, pero está muy vinculado al hecho del descenso de la matrícula. Ahora, cuando uno le pregunta a las personas en estos grupos de edad por qué están abandonando los estudios, no pareciera ser el factor económico, como en principio era lo que ocurrió, por ejemplo, en los años 90, ¿ok? Que se decía que, ya va, que me salté una parte del resumen, que tenía que ver con el hecho de que había que salir a buscar ingresos, etcétera. Aunque eso sigue siendo una razón importante, cuando uno revisa el hecho de los jóvenes que declaran que no terminaron los estudios o no quisieron seguir o no lo consideran importante, se terminan catapultando las principales razones. Solo para ponerles un ejemplo, en el grupo de 12 y 17 años, la mitad de los hombres declara este tipo de razones, 51%. Y en el caso de las mujeres es menor, 39%. Y cuando vemos el grupo de educación, digamos, terciaria, que son los de 18 a 24 años, en el caso de los hombres el porcentaje se eleva a 54%, y en el caso de las mujeres a 40%. Y ya les digo que se me fue. Disculpen que no estoy muy acostumbrada a trabajar sin láminas, hacia capela. Un poquito de paciencia, a 49%. ¿Ok? Entonces, digamos que este tipo de razones está arropando a los grupos de edad, sobre todo de los jóvenes, de manera muy importante. Y eso es algo que nosotros vemos creciendo. Además, este tipo de trabajo en el instituto se ha venido haciendo sistemáticamente. El área de educación es un área que se aborda, bueno, por su importancia,
dentro del área social, y esto es algo que nosotros venimos viendo desde hace muchos años, pero que se ha agudizado especialmente en estos 2 o 3 últimos años. O sea, al final es una falta de interés en los estudios, porque no le ven sentido estudiar, la educación, sienten que la educación ha perdido valor en términos de las posibilidades de inserción ocupacional, etcétera. Cuando usted ve lo que gana una maestra, después que se quemó un montón de años las pestañas en una universidad, entonces este tipo de indicadores pues terminan, los jóvenes sacan sus cuentas y bueno, termina desestimulando la permanencia dentro del sistema escolar. Sin embargo, hay otras razones de peso. El trabajo o tener que salir a trabajar es mucho más señalado por los hombres y, por ejemplo, la maternidad y los cuidados es mucho más señalado por las mujeres, lo cual, bueno, sistemáticamente vamos a estar refiriéndonos a esto, tiene que ver con la asignación social de roles tradicionales. Los hombres son los provisores de ingresos, tienen que salir a trabajar, y las mujeres, digamos que se dedican no solamente, pero tienen la responsabilidad de las labores de cuidado y domésticas dentro del hogar. ¿Ok? Lo otro que vimos es una recuperación de la matrícula privada para este año. Ella venía cayó de manera muy importante en el 2021, pero aumenta un poquito, especialmente en los grupos de 12 a 17 y 18 a 24. Aumenta en relación al año 2021 en el grupo 12 a 17 de 13 a 21, que no es poca cosa, y en el grupo 18 a 24 de 14 a 25%. ¿Ok? Bueno, no sé si voy muy rápido, pero es que estoy tratando de optimizar el tiempo. En relación a la salud, tal vez lo que habría que decir es que lo que el COVID detecta es que disminuye el uso de los servicios públicos de salud. Bueno, sabemos bien también la crisis que hay en el sector salud, especialmente en la atención, y además se encarece la atención en salud. Al 13% de los entrevistados dicen que pagaron consultas en ambulatorios de la red pública y CDIs, y 16% dice que están pagando por la atención en salud en hospitales. Bueno, ya sabemos, dadas las carencias, pues muchas veces te piden que lleves, pero hasta la curita que te van a poner, y eso significan gastos. O sea, que en Venezuela ya no es tan cierto que cuando uno va al sistema de salud no pagas. Y eso es un poco lo que está empezando a reflejarla en COVID. Aumenta, y esto es un dato, digamos, interesante, aumenta 10% el porcentaje de población que declara estar afiliado a algún seguro médico. Cuando en el COVID 2021 esto apenas era del 3%. Entonces la combinación entre tener cierto tipo de previsión privada más los costos que existen de ir al sistema público pueden estar combinando en ese mayor uso de los servicios privados en contraste con los servicios públicos, que obviamente siguen siendo los más importantes. O sea, no es que la gente dejó de ir, pero hay una relación de variación positiva hacia los servicios privados. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la migración venezolana, ¿okay? Que es otro de los temas que en COVID obviamente tuvo que incluir en la agenda, dada la impronta que esto significa, el impacto que significó para el país. Ya de alguna manera lo vimos en el contexto demográfico, muy por encima, ¿ok? En COVID no hace proyecciones directas, porque nosotros en el COVID captamos la migración es a partir de migrantes que abandonaron el hogar, pero queda gente dentro del hogar. Nosotros no hacemos la COVID fuera del país. Entonces, a partir de allí es que nosotros podemos más o menos
establecer el perfil porque digamos que básicamente la gran mayoría no se van a hogares completos, no es la mayoría. La razón de reagrupación familiar está empezando a tener más peso, ¿ok? Eso lo vamos a ver con cuidado, pero en cuanto a su perfil, básicamente se va a mantener la preeminencia de los hombres sobre las mujeres. El índice de masculinidad es 116, o sea, 116 hombres por cada 100 mujeres que se van. Y otro dato interesante es que para 2021 la población emigrada se va mostrando menos joven. Digamos, desde que nosotros en el 2017 comenzamos a captar este tema migratorio, el grupo siempre más elevado era el grupo correspondiente a 15, 29 años, es decir, más jóvenes. En COVID hemos visto que de los migrados en los últimos 5 años, porque ese es el periodo de referencia, ¿ok? Comienzan a tener porcentajes bastante cercanos. El caso de 15, 20, 29 años es el 42% de los emigrados, mientras que el grupo 30-49 es el 44% de los emigrados. O sea, empiezan ya a emparejarse e incluso en el grupo de adultos mayores también hay un crecimiento, bueno, no de adultos mayores, perdón, a los de 50 años, de 50 y más, también se observa un crecimiento un poco menor, sí, porque después me van a pegar. Yo ya como estoy resignadamente en el grupo de las personas mayores, no tengo problema. Entonces, ¿cuál es la razón principal para abandonar el país? La búsqueda de oportunidades y especialmente la búsqueda de oportunidades laborales. ¿Ok? Sin embargo, como les había dicho, la reagrupación familiar ha venido ganando en importancia. Actualmente el 10% de los que se han ido por reagrupación familiar. Eso también puede estar haciendo que las edades mayores estén creciendo, ¿ok? De alguna manera lo explica. ¿Qué otra cosa podemos decir de los migrantes? Bueno, como ustedes saben, las remesas han adquirido una importancia en el país como estrategia para la sobrevivencia de los hogares en medio de la crisis. Para el 2022 se redujo el porcentaje de migrantes que están enviando remesas, está en 49, en el año 2021 estaba en 59, o sea, bajó 10 puntos porcentuales, que no es poca cosa. 57% de quienes hacen esas ayudas o envíos lo hace 1 o 2 veces al mes. Lo cual hace que los hogares que tienen migrantes afuera pues puedan de alguna medida reactivar ciertos niveles de consumo. Hay un aumento importante, como les decía, en los migrantes que reducen la cantidad y también la frecuencia de las ayudas. Y sin embargo, cuando uno lo ve vis a vis, la distribución de los migrantes según el envío de ayudas no es diferente según la condición de pobreza. Es decir, independientemente de la condición de pobreza que esté, el registro es más o menos similar. ¿Ok? Voy pasando. En cuanto al trabajo, ¿ok? Nosotros tuvimos en el año de la pandemia, tuvimos un deceso muy importante, un decrecimiento muy importante de la tasa de actividad económica. De hecho, llegamos a unos registros históricos, al menos desde que se llevan estadísticas de este tipo en el país. La población en el 2021, la población activa y la inactiva tenían la misma proporción. ¿Ok? 50 y 50. Cuando vemos este año, efectivamente hay una reactivación de la actividad económica, de eso que llaman la población económicamente activa o la tasa de actividad, y la población económicamente activa se ubica en 56.2%, que
significa un regreso más o menos al registro que teníamos en el año prepandemia, que corresponde a la 2019, al ENCOVID 2019-2020. ¿Ok? Sin embargo, debemos decir que, digamos, en cuanto a la tendencia de la actividad, hasta 2017 los hogares trataron de enfrentar la crisis insertándose más en el mercado de trabajo, y eso crece hasta 58%. Después del 2017 vemos un descenso, digamos, poquito a poco va descendiendo hasta que llega a ese nivel brutal del 2021, digamos que hay una recuperación a los niveles prepandemia, diferencial obviamente entre hombres y mujeres. Los hombres están mucho más incorporados al trabajo, sistemáticamente lo han estado, aumentan en 65.7% de los hombres están incorporados al trabajo, mientras que en el caso de las mujeres, que fue digamos, es el que más crece, pasan de 34.3% durante el año de pandemia a 39.1%. Y la razón durante el año de pandemia, otra vez, tiene que ver con esa diferenciación de roles. Era muy costoso para la mujer salir a trabajar con los niños en la casa, tenía que atender tareas, etcétera, etcétera. Y ese fenómeno no solamente ocurrió en Venezuela, CEPAL y estudios latinoamericanos dan cuenta de eso, solo que en Venezuela ciertamente el desplome de la tasa de actividad no tiene un parangón en relación a otros países de América Latina, porque estamos por debajo de los niveles de actividad en general en términos de la región. ¿Cuáles fueron las ramas de actividad que más se reactivaron? Bueno, en primer lugar el transporte, y eso tiene que ver simplemente con la movilización post-pandemia en relación al 2021, también de alguna manera haber resuelto un poco los temas de escasez de combustible, etcétera, porque nosotros, y yo en particular, insisto, los años de pandemia no fue solamente un problema de pandemia, fue una crisis de movilización total, porque además de la pandemia tuvimos un tema terrible de escasez de combustible que venía desde el 2018, pero se agudiza. ¿Ok? Entonces, digamos que al acomodarse eso, el que más crece es transporte, le sigue en orden de importancia a la administración pública y después las instituciones financieras. Las demás crecen muy poquito o decrecen muy poquito. En términos de una encuesta, esos no son diferencias importantes. En cuanto a la actividad económica y desigualdad, una cosa bien importante es cómo es la tasa de participación de acuerdo a diferencias socioeconómicas. Cuando uno lo ve por pobreza monetaria, se da cuenta que en el caso de los no pobres, la tasa de actividad es 71%. Cuando uno lo revisa en pobres extremos, la tasa de actividad es de apenas el 47%. Es decir, hay una brecha enorme en términos de la incorporación al mercado laboral. Y si uno lo revisa todavía por deciles de ingreso, la cosa es muchísimo más grave. Deciles de ingreso per cápita, ¿ok? El decil 1, que es el decil más pobre, apenas el 27.3% forma parte de la población económicamente activa. Mientras que en el decil 10, eso aumenta al 73% más o menos. Entonces, de ese tamaño son las brechas. Eso obviamente también de alguna manera incide en que sea más difícil para las poblaciones más pobres pues recuperar ingresos o que les llegue el crecimiento económico famoso y mal distribuido, como trataré de narrarles rápidamente a continuación. A ver, en términos de trabajo, creo que voy a pasar a pobreza de una vez, ¿ok? Este es el primer año desde que nosotros estamos llevando el COVID, desde los 8 años que tienen COVID,
que cae la pobreza. ¿Ok? Nosotros tenemos dos métodos de medición que son los que principalmente utilizamos. El método de pobreza multidimensional, estamos utilizando una adaptación de la metodología CEPAL 2014 para los interesados, y el método de pobreza monetaria. Voy a empezar con el de pobreza multidimensional. Si hay dudas sobre la metodología, no me quiero detener sobre eso, pero con gusto las puedo responder en el momento de las preguntas y respuestas. La pobreza, en términos de pobreza multidimensional, que solamente quiero hacer una aclaratoria. Dentro de la pobreza multidimensional entran 5 dimensiones, 13 indicadores. Se pregunta sobre vivienda, servicios, privaciones en vivienda, servicios, educación, etcétera, etcétera. Y también entra el componente monetario, ¿ok? Cuando uno revisa, ciertamente la pobreza multidimensional cae, pero cae fundamentalmente porque cae la pobreza monetaria. Ahora, el resto de lo que serían las dimensiones un poco más sociales, porque ya no se puede decir estructurales, el servicio no es estructural en este país para nada, están cada vez van ganando importancia en términos de su contribución al índice, ¿ok? El índice de pobreza multidimensional agarra la pobreza más severa porque exigen que haya cuatro privaciones simultáneas para que el hogar sea calificado como pobre dimensional. De manera que, así muy cortito, la pobreza por, digamos, dimensiones de tipo social, las dimensiones de tipo social empiezan a contribuir en 42% cuando en el 2019 contribuían 32%. Y el ingreso, sobre todo las razones económicas, que se llama estándar de vida, que es una combinación de ingresos y bienes, cae de 69% en el 2019 a 58%. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Ciertamente, unas mejoras en la variable más coyuntural, que es la pobreza monetaria, que es un carrusel. Probablemente los indicadores de pobreza monetaria que dimos a partir del ENCOVI en julio, agosto, les recuerdo que se había dado un aumento reciente de la administración pública, etcétera. Eso se ha venido devorando con todo este tema del tipo de cambio, etcétera, etcétera. O sea que si hoy tratamos de hacer algo de eso, probablemente el resultado no sea el mismo, porque en términos de pobreza monetaria los resultados no están escritos en piedra porque la velocidad del cambio es enorme. Pero sí es importante, y sobre todo a efectos de entender que se da una disminución y eso hace que, pero las otras no mejoran. Entonces eso hace que la pobreza, digamos, por dimensiones de tipo más social, contribuya más al indicador. Ahora, en cuanto a la pobreza monetaria, ciertamente se da un descenso. En la lámina de pobreza que está en la publicación de ENCOVI, la que se puso fue la pobreza en hogares, porque el hogar es la unidad de análisis de todos los estudios de pobreza. ¿Ok? No importa el método de medición que usted agarre, los hogares pobres suelen tener mucho más miembros. Por eso las incidencias, cuando lo llevamos a población, son mayores. ¿Ok? Eso generó alguna confusión en el público, porque decían que si en COVID había, yo me voy a adelantar, en COVID no ha cambiado nada. Esos son los resultados en COVID. El problema es que se puso unidad de análisis hogares y yo sí creo que no estuvo bien no aclarar que era hogares, cuando tradicionalmente en COVID venía presentando, era población. ¿Ok? Ahora, rápidamente, a nivel de hogares, la diferencia, o sea, la caída en términos de pobreza extrema es de 14.7 puntos porcentuales y en términos de pobreza general 9.4, y en persona es en términos de pobreza extrema 16.5 puntos porcentuales y 9.2 puntos porcentuales. Es decir, la pobreza extrema en persona
está en 60%, si bien en hogares, ¿ok? Y fíjense, y eso tiene que ver es precisamente con el cambio de unidad de análisis, en hogares es 53, pero como los hogares pobres extremos son más numerosos todavía, a medida que usted va hacia la pobreza más severa, es más numerosa, eso es lo que genera la diferencia. Quería aclarar eso de una vez, porque es importante. Hay un tema para cambiar las láminas que no sé cuál es, pero bueno, uno aprovecha estos espacios para aclarar. Ciertamente, cuando uno estudia la pobreza de ingresos, yo tengo añales en eso, ella depende mucho del desempeño económico del país. Cuando hay un crecimiento positivo, ella tiende a mejorar, y cuando hay decrecimiento tiende a empeorar. Siempre es mucho más rápido el empeoramiento que la mejora. Eso es siempre así. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos, hay los hogares en Venezuela, hay una desigualdad enorme, y los hogares en Venezuela tienen distintas maneras de afrontar tanto las crisis como las posibilidades que un crecimiento económico puede generar. Y durante la crisis lo que ha venido ocurriendo es que han venido elevándose cada vez más los niveles de desigualdad de ingresos presentes en el país. Nosotros lo representamos a través de un índice muy conocido, que es el índice de Gini, que es el que trabaja el PNUD, etcétera, etcétera, que por supuesto no tienen el cálculo para Venezuela, o sí, el INE lo publica, a nosotros ciertamente no nos da ni parecido a lo del INE, el INE pareciera que no se movió, a nosotros nos da un crecimiento importante. Y para el 2022 el índice de Gini, que fluctúa entre 0 es igualdad perfecta, 1 es desigualdad perfecta, es decir, solamente uno se lleva toda la torta, ¿ok? Se ubica en 0.603. Solo para que entiendan este número, ¿ok? Los 3 deciles de menores ingresos, es decir, el 30% de los hogares se lleva apenas el 5% del ingreso total per cápita. ¿Ok? Imagínense, de la torta, el 30% se lleva solo el 5%. Y el 30% más rico se lleva el 74.7% de la torta. De eso estamos hablando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, por eso decimos, ciertamente hay una mejora en pobreza, pero con una desigualdad enorme que tiene que ver tanto con la estructura de oportunidades absolutamente desigual en el país, que se ha venido profundizando, y que uno también la ve mucho a niveles territoriales, que es cuando nosotros trabajamos con los ámbitos. Miren, aquí no hay que ser sociólogo para entenderlo, salga usted de Caracas un poquito más allá y ve que la situación es totalmente distinta, ¿ok? Y en la medida que usted se aleja del mundo urbano, Caracas o las ciudades principales, y se va a eso que llaman la Venezuela profunda, las condiciones son profundamente precarias. ¿Ok? Y eso de alguna manera es lo que está revelando este tema de la desigualdad, que ciertamente se ha pronunciado con toda esta crisis, paradójicamente, en un gobierno que rescata como bandera la igualdad. ¿Ok? Entonces, bueno, la diferencia además entre el ingreso promedio per cápita del decil más pobre y el decil más rico es que el decil más rico gana 70 veces más lo que gana el decil más pobre. Yo creo que con eso entienden el numerito. Y cuando uno ve un poco lo que les decía, que es lo que está en la lámina, cuando uno ve dónde está, por ejemplo, los más ricos, que era más fácil, el 37% está en Caracas. Si el decil significa 10%, ¿ok? El 37% está en Caracas. Y en el resto está 17% en el urbano, digamos urbano mayor, ciudades principales, ciudades grandes, y eso cae en el rural disperso a 13%.
¿Ok? Entonces, eso lo que de alguna manera nos refleja las desigualdades no solamente en términos de ingresos, también en términos de acceso a los servicios, y obviamente el lugar en donde estés en este momento en Venezuela también define de alguna manera tus posibilidades y oportunidades, te amplía el margen o te lo cierra para sortear la crisis que está viviendo el país. Bueno, en cuanto a los programas sociales, los dos grandes programas que el gobierno ha llevado adelante son las bolsas y cajas CLAP. Eso nosotros le venimos haciendo seguimiento. Básicamente es un programa cuasi universal, ¿ok? Solamente el 10% de los hogares declaran no recibir CLAP, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tema? Bueno, que reciben en primer lugar las variaciones en términos de lo que reciben, incluso las variaciones entre un lugar y otro son enormes. Las frecuencias son también muy grandes. Solo el 35% de quienes están en el programa CLAP la reciben mensualmente, que sería, digamos, el periodo más adecuado, aunque el CLAP obviamente no llena todos los requerimientos nutricionales, ¿ok? Ahora, y por supuesto, en la medida que usted se va alejando de Caracas y va así, ¿dónde la reciben menos frecuentemente? En la Venezuela profunda, que es precisamente donde más hay privaciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un tema también que uno dice, bueno, esta política pública puede racionalizarse, ¿ok? Bueno, después podemos hablar sobre las tantísimas cosas que en COVID podría colaborar en términos de mejora de la política pública. La otra gran política pública son los bonos y transferencias del gobierno. Eso es relativamente reciente, mucho más reciente que los CLAP. Digamos, el 48% de la población mayor de 18 años declara recibir bonos, ¿ok? La cobertura en hogares para este año es de 62%, de 69%, baja un poquito, pero realmente en términos de encuesta, en el 2021 era 71%, digamos que básicamente se ha mantenido. Lo que sí es que ha aumentado el valor promedio de cada bono. Para julio 2022, ahorita habrá que ver otra vez, habría que ver en cuánto se está poniendo el valor de ese bono. Sin embargo, sabemos que esos bonos tienen un componente temporal, arbitrario, no son regulares, etcétera. Entonces, allí también hay todo un tema que habría que abonar. Pero nosotros sí vimos, este COVID nos permite ver, por un lado, una mayor racionalización en términos de que antes había más personas en un hogar que recibían bonos, ahora son menos. Promedio pasó de 1.7, casi 2 a 1.4. El bono de los no pobres es 31 puntos porcentuales mayores, casi la diferencia es 10 versus 7. Entonces, eso es otra cosa que se puede mejorar. Sin embargo, hay otra vez, hay un aumento nominal del valor al bono y digamos que en términos generales se ha mantenido la cobertura del bono. ¿Ok? ¿Que se puede mejorar? Se pueden hacer muchas cosas. Racionalizar la política pública, esa palabra tan defenestrada como la focalización, es un recurso al que hay que recurrir cuando no se tienen recursos. Entonces, cuando no se tienen recursos, usted no puede tener políticas tan universales, sino que debe dirigirlas hacia los... Bueno, esos son el tipo de consideraciones que tenemos. En cuanto a las pensiones y jubilaciones, yo creo que ya cerrando, 1 de cada 4 personas más o menos
no está recibiendo la pensión. La cobertura llegó a estar, su nivel más alto fue en el año 2019-2020, que estuvo en 83.6%. Las cifras oficiales lo ponen en 100%. En COVID dice que no, obviamente. Es cierto que esto, bueno, y este es un tema también importante, es cierto que la misión Amor Mayor aumentó el acceso a la protección social por esta vía, pero otra vez el tema de cuánto es la compensación que recibe, sobre todo para personas que están en una edad en donde los requerimientos de salud, medicamentos, etcétera, son muy importantes y llevan buena parte del ingreso, y la contraprestación monetaria que se está recibiendo por pensiones y jubilaciones no permite que las personas vivan, así como dicen, dignamente con esos ingresos. Al final hay más o menos unas 500.000, 580.000 personas que aún, a pesar de, digamos, ese aumento de la cobertura, que fue hasta el año 2019, estos 2 años ha venido cayendo, este año es 75% en términos gruesos, eso significa que hay más o menos 588.000 adultos mayores sin protección, ni siquiera esa mala protección en términos de la contraprestación. Obviamente, el proceso de envejecimiento nos va a plantear uno de los grandes retos, es cómo mantener un sistema de seguridad social y protección cuando las personas que son protegidas, la base se va ampliando y las personas incorporadas al mercado de trabajo se va poniendo pequeña. Entonces, eso también genera problemas de sostenibilidad. Bueno, voy a cerrar simplemente con 2 cosas. Nosotros desde el 2019-20 veíamos que frente a la pandemia, los ingresos no laborales, es decir, los ingresos que los hogares captan, bien sea por remesa, pensiones o transferencias del gobierno, ¿ok? Venían copando, aumentándose de manera muy importante. Para el 2021 llegaron a estar en 44.8% del total. Del total de ingresos de hogares, 44.8% venían de ingresos no laborales. Y este año cae a 26%, es decir, progresivamente en Venezuela, antes de estos acontecimientos, especialmente desde 2018, los hogares vivían de su trabajo, ¿ok? Pero en estas estrategias de tratar de sortear la crisis, pues los ingresos y ante la destrucción de fuentes de empleo, etcétera, 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 disminuyeron, y las muy bajas remuneraciones que pagaba el mercado laboral, especialmente en la administración pública, los hogares comienzan a tejer algunas estrategias. La remesa es una, etcétera, ¿no? Ayudas de otros hogares, etcétera. Entonces, retrocede, digamos, o es una buena noticia que empiezan otra vez los ingresos laborales a tener importancia dentro de la composición de los ingresos de los hogares, pero otra vez esto es muy diferencial dependiendo de la condición social. En el caso de los no pobres, los ingresos no laborales es más o menos 12,9%. En el caso de los pobres extremos, es casi 1/3 del ingreso. ¿Qué significa eso? Que son ingresos sobre los cuales ellos no tienen autonomía, la mayoría de ellos no dependen de ellos, dependen del migrante, etcétera, son mucho más volátiles. Sin embargo, bueno, es una buena noticia la recuperación de los ingresos laborales dentro de la composición de ingresos del hogar. Yo creo que, bueno, cierro con seguridad alimentaria, ¿ok? Seguridad alimentaria es una medición que no se pudo hacer en la ENCOVI domiciliaria. Ella la venimos persiguiendo a través de encuestas telefónicas, ¿ok?
En el 2020 la inseguridad, los hogares, voy a hablar así porque es más barato, es más corto, pues, los hogares sin inseguridad alimentaria eran apenas el 11,8%. Para este 2022 vemos que mejora y pasa de ese porcentaje a 21,9%. Es una buena noticia, pero todavía hay casi 80%, 78% de los hogares siguen teniendo altos niveles de inseguridad alimentaria. Mejora, sí, pero otra vez, igual que la pobreza. Mejora la pobreza, sí, pero todavía tienes 85% de la población en situación de pobreza. Entonces, ¿es una buena noticia que mejore? Sí. ¿Se hizo la tarea? No. Ahora es que tenemos retos por delante. Bueno, voy a parar aquí porque ando como una locomotora y además para aprovechar al público que nos haga sus preguntas. Y bueno, gracias a todos por la paciencia. No, gracias a usted, profesora. De hecho, bueno, vinimos a escucharla y estamos muy agradecidos por toda esa presentación y el resumen que nos hizo. Voy a aprovechar de saludar a algunas personas que están conectadas mientras llegan más preguntas, porque ya tengo varias. El profesor Luis Crespo, la profesora Loyola Rosales de la Escuela de Administración y Contaduría, la profesora Nairobi Ramírez, Keta Stephanie, el profesor Justino Adeso de la Facultad de Farmacia, también los amigos de Transbordo Virtual de la Escuela de Administración y Contaduría, egresados como la licenciada Rubri, está también el licenciado Darío Alfredo González de Corrientes Argentina, los amigos de Control de Estudios de la facultad que se conectaron también, la profesora Coromoto Renaud del CENDES, Sí, gran amiga. coordinadora, sí, coordinadora de la maestría en Planificación del Desarrollo, y también tenemos la profesora Nairobi Ramírez, Carmen Lamón, Nazarelis Blanca. Bueno, algunos posiblemente se me hayan escapado, al profesor José Gregorio Ibarra, que está conectado también. Bueno, profesora, voy a comenzar a leerle algunas preguntas y comentarios, por lo menos grupos de 3, porque tengo varios. Genera mucha inquietud el tema de la reducción de la pobreza. Si pudiera, usted ya explicó varios elementos, pero si pudiera hacer algún comentario adicional para explicar a las personas de qué se trata esta reducción de la pobreza. Sí, Tengo acá otra pregunta. Dice que la Universidad Central de Venezuela, Simón Bolívar, ya no participan en los estudios de ENCOVI. Es una pregunta. La otra pregunta es, ¿qué explicaría el aumento de la matrícula de la educación privada si hay falta de interés? También tengo acá un comentario que señala que efectivamente están de acuerdo con lo que usted plantea sobre la necesidad de plantearse políticas focalizadas en estas circunstancias donde los recursos son limitados. La dejo con esas preguntas, profesora, y sí. agradezco los saludos que estamos recibiendo y las felicitaciones para usted. Bueno, yo también, de verdad, súper agradecida. Estuve viendo, otra vez me van a tener que perdonar, no puedo darle las gracias a cada uno, veo aquí en la cámara, pero yo soy malísima en este tema, soy persona mayor ya. Este, Miren, varias cosas. En cuanto a la reducción de la pobreza, eso ocurre y ocurre cada vez, pero lo que va es la pobreza monetaria otra vez, ¿ok? Y es porque la pobreza monetaria depende muchísimo, ella baila al son que baila el desempeño económico del país. ¿Ok? Ella refleja la arista, si ustedes quieren, más económica de la pobreza. ¿Sí? Entonces, hubo un crecimiento económico por una conjunción de factores. ¿Ok? Uno, la guerra en Ucrania, que significa que abrieron algunas puertas a la venta de petróleo. Recordemos que nosotros fuimos un país puntal en términos de petróleo y somos un país marginal, pero se logra vender más petróleo en mejores condiciones, etcétera. Por otra parte, ese mayor, digamos, hay una liberación en términos económicos por la tasa de cambio
etcétera, 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 a pesar de sus diferencias, que permite que haya un dinamismo económico que también termina convirtiéndose en crecimiento económico. No son todos los sectores, ¿ok? Y no siempre se percibe así por esas enormes desigualdades, pero aunque sea la gente dice, bueno, una economía de bodegones. Bueno, sí, es verdad, usted va a las Mercedes y eso está reactivadísimo, pero también hay que tener cuidado. Hay un montón de emprendedores que están aprovechando oportunidades también. Entonces, tampoco las cosas, y sobre todo en el área social, las cosas no son blancas y negras así nomás. Y la otra cosa es que en el área social, yo siempre, bueno, uno ve las cosas sectorialmente, pero la realidad no se divide en educación, salud, no sé qué. La realidad es que hay interacciones, ¿ok? Entre la salud, la educación, los servicios públicos, etcétera. ¿Ok? Y el ingreso y la ocupación, etcétera. Entonces, a ver, aquí voy a enlazar un poco con el tema de la matrícula privada. Hay una mejora de los ingresos y algunas familias, sobre todo, cuando hay valoración a la educación, entonces se cambian a la educación privada. ¿Ok? Eso probablemente es lo que esté relevando, es una hipótesis, ¿ok? Porque nosotros no le preguntamos a la gente, yo no les puedo decir, es una hipótesis de trabajo. Yo no les puedo decir porque nosotros no lo hemos confirmado, simplemente estamos diciendo el hallazgo, ojalá podamos confirmarlo. Pero es que cuando no hay estadísticas, no se puede en una sola investigación multitemática, como es la ENCOVI, pero nosotros no podemos, nosotros no somos el INE, esto no es lo único que hacemos. Entonces, bueno, pero sí puede ser una explicación de trabajo que quienes se quedan, están interesados, digamos, todavía hay un valor, si tienen la oportunidad, se pasan a la educación privada un poco por la frecuencia, por el tema de las instalaciones. También sabemos que la educación privada, pública está viviendo una crisis enorme en términos de infraestructura, en términos de los maestros, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una explicación posible. Ciertamente, la Central y la Simón Bolívar en este momento no están participando de manera directa de la ENCOVI. Un poco, algunas cosas tenían que ver con algunos temas que tuvieron que sacarse, por ejemplo, el de seguridad, ¿ok? Tuvo que sacarse porque teníamos que meter migración y seguridad no se movía, todo el mundo siempre se sentía inseguro, entonces necesitábamos agarrarle el pulso al tema migratorio que estaba siendo muy importante, tanto en agenda, además nosotros tenemos un departamento de demografía que trabaja esos temas con seriedad, entonces bueno, se sustituyó seguridad por migración, etcétera. O sea, hay muchas razones. Yo soy un investigador más, razones de fondo, no sé muy bien, pero tuvo que ver también con se relevaron algunos temas, etcétera, cambio de temas, etcétera, y la verdad es que las operaciones siempre estuvieron a cargo de la Universidad Católica, o sea, todo el campo, diseño muestral, todo eso. Básicamente estas universidades apoyaban en el desarrollo de temas. Y entonces, bueno, esa es una de las razones, yo no puedo dar cuenta de eso. Muchas gracias, ¿Sí? profesor. Una pregunta que me llega por acá es el tema de la raza, si pudieras ahondar un poco en el por qué tratar este tema, Sí. que ha sido manejado también políticamente en varias ocasiones de una manera muy cuestionable. Entonces, Absolutamente. si pudiera comentarnos Sí, sobre eso. sí, fíjense, nosotros, como dice ahí, nosotros estamos tratando de ver disparidades, ¿ok? Y la raza, además, la raza, bueno, aquí no es ni siquiera propiamente raza, porque el mestizo no es una raza,
¿ok? Es más bien reconocimiento étnico-racial. Lo que queríamos era ver, bueno, tratando de ver esas diferencias, etcétera, y como eso es un tema que a nivel de los ODS, a nivel internacional, tiene mucho peso, en Venezuela ha sido un poco tratado. Y queríamos ver si, bueno, entre una de las cosas que estaban determinando desigualdades tenían que ver con la diferencia étnico-racial. Encontramos algunas desigualdades, pero mucho menores, por ejemplo, las que existen en otros países latinoamericanos, este, pero sí son más sutiles, pero se ven algunas aristas. Como les digo, esta es la primera vez, lo estamos probando, lo estamos explorando, pero yo creo que es un tema que, porque muchas veces se dice que en Venezuela hay igualitarismo, ciertamente. Si usted va a Ecuador, yo fui a Ecuador, y una india no es capaz de mirarte a los ojos, pero con cuidado. Hay algunas diferencias, ahí se muestran algunos preliminares, que obviamente también están atados a zonas, etcétera. Nosotros, que hay que ahondar un poco más, pero decíamos, bueno, estamos ahondando en qué vectores están determinando ciertas desigualdades, y en Venezuela eso ha sido muy poco explorado. Ni siquiera, fíjense, la mayoría de los censos de población y vivienda preguntan por el reconocimiento étnico, y nosotros no lo solamente los indígenas, ¿ok? Pero, digamos, otro tipo no. Obviamente lo que sale ahí es básicamente que, bueno, que somos un país hipermezclado. Fíjense que negros y blancos son minoritarios, casi el 70% de la población es lo que somos, mestizos, pardos, eso es lo que somos. Entonces, bueno, pero hay que indagar. El trabajo de nosotros es meternos por los rincones y tratar de entender una realidad tan compleja como la que estamos viviendo. Muchas gracias por esa explicación, profesora. Eh, ¿Tiene información sobre la situación del censo 2021 que usted mencionaba que Me, no se sabe mucho? Sí, ¿qué informaciones se manejan? Usted que está más cercana a estas áreas, ¿qué pudiera comentarnos? cercana al tema, pero no al INE. Ese es el Perdón. problema. Mire, lo que hemos oído son, y nosotros hacemos seguimiento a las noticias que dan. Primero han sido muy eventuales, que va a ser por dispositivos, que lo van a hacer georreferenciado, que no sé qué, pero en concreto, honestamente, no sabemos mayor cosa. Ok. No tengo mayor información. Si alguien la tiene, pues sería muy bienvenido saberlo, porque es que la gente no entiende la importancia del censo. Esa es la base para todo, incluso para decidir cuántos diputados va a haber, situado constitucional, todo, o política social, todo. Y ese tema, mi impresión es que en medio bueno, de todo esto y en medio de la propia opacidad oficial, que no termina de reconocer el tema migratorio tampoco, bueno, no avanza, o se avanza otra vez, no sabemos ni cómo está avanzando, ni cómo se está diseñando bien, ni siquiera sabremos si tendremos acceso a las cifras. Exacto. Bueno, es bastante lamentable para el Así país. lo, Claro, es que esa es parte de la institucionalidad que hay que tener. O sea, hay que tener un sistema estadístico robusto para poder efectivamente tener políticas sociales, económicas, de todo tipo, mucho más ajustadas a la población, a las características que tenemos. ¿Ok? Porque nosotros estamos trabajando con proyecciones, pero hay que confirmar en la realidad. El último censo fue en el 2011. Venezuela del 2011 para acá ha cambiado muchísimo. Entonces necesitamos esa información, pero todo, en general todo, o sea, necesitamos tener mecanismos de información. La ENCOVI hace lo que puede, pero la ENCOVI no puede sustituir
ni las encuestas de hogares, ni los censos de población, no lo puede sustituir. La ENCOVI más bien sería una de las principales beneficiarias y nosotros también, porque entonces seríamos otra vez, como lo fuimos en su momento, usuarios de la información pública emanada, que es como debe ser. El trabajo de ellos es sacar información, el de nosotros es analizar. Así es, profesor. Ojalá y volvamos a esos tiempos. Profesora, Amén. ¿pudiera afirmar que se perdió el bono demográfico a partir del levantamiento de información de COVID y otras informaciones que usted maneja? No, sí. Bueno, digamos, afirmar bastante, pero no 100%. Otra vez, no tenemos censo. Nosotros estamos trabajando con una estimación de las Naciones Unidas. Él hizo unos ajustes, ¿ok? Porque según el INE, nosotros ahorita deberíamos ser algo así como 34 millones, 33 millones de personas, ¿ok? Según la estimación censal, ¿ok? Porque las estimaciones de población se hacen otra vez a partir del censo, para pegarme con el censo. Entonces, Naciones Unidas, a través de las oficinas, el CELADE, que es el Centro Latinoamericano de Demografía, hizo una revisión de todas las estimaciones de población, ¿ok? Y nosotros agarramos esa revisión de Naciones Unidas y eso no es, nosotros no llegamos a esa cifra vía en COVID, eso está publicado por el CELADE y por las Naciones Unidas, ¿ok? Y lo que hace es que contabiliza según estimaciones en cuanto caen, porque como el resultado de la población es la población del año base, más los nacimientos, menos las disfunciones, más o menos, depende si es favorable o no, el saldo migratorio. Esa es la famosa ecuación demográfica. Entonces, el saldo migratorio de esa magnitud no se había incorporado. En el 2011 nosotros jamás pensamos que íbamos a tener casi que el 15% de la población fuera del país. Entonces, ellos hicieron en base a sus estimaciones, en base a los registros de población en el exterior, etcétera, etcétera, hicieron una reestimación. Y es sobre eso que nosotros estamos trabajando. No podemos seguir trabajando con la estimación del INE porque el cambio ha sido monumental. Ahora, ¿tienen sentido? Sí. Yo diría que el bono demográfico se perdió. Sí. ¿Habría que confirmarlo? También. ¿Cuál es la manera con el censo? ¿Tendremos acceso? No lo sé. Bueno, así es, profesora. Totalmente claro su respuesta. Por acá tengo un saludo de Laura Jorge de República Dominicana, que nos comenta que allí están en pleno proceso de censo y bueno, los felicitamos y Y si los alguien envidiamos, los envidia envidiamos, sana. sí, los envidiamos un poco. Profesora, ¿qué le responde a las críticas que se han hecho en redes desde el público en general sobre los resultados del tema laboral en cuanto a las mujeres? Bueno, el tema de la desigualdad de ingreso, la brecha de género. Sí. Bueno, miren, fíjense, hay una cosa, el tema es que el promedio, ok, en COVID está dando, a ver, que en promedio por hora, y eso es un promedio que como ustedes saben bien, un promedio con muchísima dispersión, ok, primero muchísima dispersión. El promedio por hora está dando casi igual, porque la diferencia son centavos. Es decir, que ha habido, de alguna manera, está tratando de decir que ha habido cierta igualación, pero la desigualdad o la brecha salarial sigue allí patente. ¿Por qué? Porque uno lo ve sobre todo en los niveles altos, cuando uno ve las diferencias entre lo que gana un director, gerente, no sé qué cosa, contra lo que gana una directora, ahí las diferencias son brutales, ¿ok? Pero es algo que hay que seguir investigando muy bien. De todas maneras, simplemente por el hecho de que también en promedio la jornada laboral de los hombres es mayor, bastante mayor a la de las mujeres, los hombres a nivel de ingreso mensual ganan más.
pero también porque tienen más posibilidad de dedicar más horas al trabajo que la mujer. ¿Ok? Entonces, claro, el tema es que en una presentación rápida, muchas de estas cosas no se pueden explicar, hay que ahondarlas más y no da para la presentación rápida de COVID. Simplemente mi compañero lo que reflejó fue el hallazgo, pero yo le decía, pero tienes que explicarlo de la dispersión. Me dice, eso no lo va a entender nadie. Bueno, yo sé que en este auditorio sí lo van a entender, es decir, ese promedio tiene una, si ustedes quieren ponen, yo no sé si esto se ve, pero este es el promedio y las desviaciones son enormes. Entonces hay que tener cuidado por el tema de la representatividad del promedio, etcétera, pero es la primera vez que nos da la brecha, hasta incluso la última en COVID daba una diferencia de casi de 18 puntos porcentuales a favor de los hombres por hora trabajada. Esta es la primera vez que está dando casi igual y por eso, bueno, se dijo el hallazgo, pero hay que explicarlo mucho mejor y hay que trabajarlo también mucho mejor. Así es, profe. Por acá tengo a la profesora Coromoto Renaud que dice que en otros países se busca consenso entre investigadores y dice que si podemos tener otro encuentro. Pues yo sí creo que más que consenso, lo que yo creo es que hay que tener una discusión pública transparente. En COVID, yo creo que ha sido lo más transparente posible que se puede, pero otra vez, no nos pidan que seamos el INE porque no tenemos ni el tamaño ni la capacidad de serlo. Yo siempre, bueno, y además aprovecho de saludarte, Coromoto. Siempre estamos dispuestos a encuentros, a posibilidades de divulgación y especialmente entre universidades, porque yo creo que nosotros no somos, o sea, varias visiones sobre lo mismo y además multidisciplinarias, que de alguna manera es una de las ventajas del equipo en COVID, permiten ver distintas aristas que hay que ver. A lo mejor un sociólogo ve esto, pero probablemente el trabajador social puede ver alguna otra perspectiva, los sociólogos otros, y así es como vamos armando esta compleja realidad del país. Entonces, siempre abierta a encuentros con colegas, con estudiantes. Además, yo soy profesora y uno siempre aprende de las preguntas que hacen los estudiantes. Así que bienvenida. Y bueno, gracias. Profesora, ya para ir cerrando y no quitarle más tiempo el que le hemos quitado hoy y también por razones didácticas, tanto de nuestra audiencia como también de nuestra invitada, voy a ir planteando las últimas preguntas. Quería consultarle sobre el tema de los programas sociales, que bueno, es uno de los intereses académicos desde la disciplina del trabajo social. Claro. Usted comentaba que, bueno, que los programas que se están manejando con más preeminencia están diseñados para ser universales, pero que realmente las recomendaciones que sean focalizadas, además que vemos el escaso valor de esas asignaciones monetarias y de lo que Y la, corresponde a las cajas, a la alimentación, a las cajas CLAP o bolsas CLAP. Entonces, si quisiera agregar algo en este particular que es de especial interés para nosotros. sí, bueno, mira, dos cosas. La política, digamos, se ha ido abandonando eso que se llama la política social tradicional y hemos pasado, después de tanta defenestración, a los programas compensatorios. Al final, tanto los CLAP como los bonos y transferencias son programas compensatorios. Como lo fueron los de los años 90, etcétera, la Agenda Venezuela, etcétera. Y es correcto, desde mi punto de vista, es correcto implementar programas compensatorios cuando tú te encuentras, cuando el país se encuentra en una crisis y una emergencia humanitaria voraz como la que ha vivido Venezuela. Eso es correcto. Digamos, ahora, lo cierto es que ni muy, muy, ni tan, tan.
tanto el sistema de salud como, digamos, todo lo que era política tradicional de salud, vacunaciones, etcétera, todo eso se ha venido al suelo. El problema es que cuando uno tumba eso, entonces termina teniendo más bien atención en hospitales correctiva en vez de tener atención preventiva que te baja costos. Entonces, hay que trabajar bien la cosa. O sea, el nivel es que cuando uno pregunta a población beneficiaria de programas tradicionales, incluso los de permanencia en el sistema, etcétera, etcétera, son muy pocos. Se ha venido derrumbando eso que llaman la política social tradicional, que está montada básicamente en salud, educación, etcétera. Y estos programas compensatorios, porque al final eso es lo que son, ¿ok? Primero no son novedosos, eso se ha implementado en otros países. En otros países incluso los bonos se han trabajado como transferencias condicionadas, con el objeto de qué? De generar mejoras en el hogar para que, por ejemplo, a garantizar, ok, tú recibes la ayuda, pero el niño tiene que estar yendo a la escuela, el bebé tiene que ir a sus consultas de niños sanos, los adultos mayores tienen que ir a la revisión, etcétera, etcétera. Entonces, aprovechas, digamos, eso para ir, digamos, trabajando los otros temas que no se pueden abandonar. ¿Ok? Eso por una parte. Y por otro, pues, mira, ninguno, la forma como lo está haciendo, ninguno de los dos ha logrado compensar la situación para la mayoría de las familias. ¿Ok? Y eso, los resultados del COVID lo comprueban. ¿Ok? Los niveles de inseguridad alimentaria, los niveles de desnutrición infantil, etcétera, todo eso, ¿lo ha contenido? No. ¿Por qué? Porque es como, te doy un poquito, pero con ese poquito no resuelve. Entonces, dale un poquito a todo el mundo, pero no resuelves la tragedia, por ejemplo, que significa una desnutrición crónica en un niño menor de 5 años. ¿Qué significa qué? Que ese niño va a tener efectos en el largo plazo para toda su vida. Eso lo tienes que contener. ¿Entiendes? Y eso no se contiene con una hojita aquí y una hojita allá. Entonces, yo entiendo, y es así, tenemos restricciones de recursos, pero frente a las restricciones de recursos hay que racionalizar la política social. Así es, profesora. Profesora, la última pregunta. En cuanto a la desigualdad territorial, ¿qué comentario nos puede hacer de esos estados que están en grave situación y que, bueno, también fueron abarcados por el COVID, pero quizás se puede percibir que falta hacerlo más visible a través de estudios específicos? ¿Cuál es la situación de esos estados, por ejemplo, el Zulia y otros más, donde realmente sabemos que la situación es muy compleja y que, bueno, requerimos prestarle más atención? Sin duda, mira, a ver, aquí nosotros no podemos trabajar en ENCOVI, nosotros no tenemos representatividad a nivel de Estado, mucho menos. Además, los estados también son heterogéneos. Nosotros, aquí en Caracas, usted va a Miranda, una cosa es Baruta, Chacao, El Hatillo, que forman parte del área metropolitana, otra cosa muy distinta es los valles del Tuyo. Miranda tiene hasta zonas rurales. Entonces, la división político-territorial no necesariamente es la más apropiada para trabajar los temas de carencia, y menos cuando tienes una encuesta que no te permite abrir de esa manera. Entonces nosotros trabajamos es por grandes dominios. Ok, un poco lo que les decía, Caracas, ni siquiera área metropolitana de Caracas, Gran Caracas. Esa idea viene del profesor Alberto Gruzón, mi tutor intelectual ayer, hoy y siempre, porque no es un tema del tamaño de la localidad, sino de la lógica que tiene. A ver si me hago entender. Si usted agarra San Antonio de los Altos, usted diría, eso es una localidad mediana o pequeña, pero el tema es que San Antonio de los Altos, por su cercanía a Caracas, tiene una dinámica mucho más urbana y mucho más parecida a Caracas. Entonces, por eso hablamos de ámbitos geosociales, ¿ok?
que permiten entonces entender como esas trazas. Ahora, y aquí sí voy a tratar de cerrar con algo de publicidad, este tema de eh, las diferencias, por ejemplo, las ONG que nosotros apoyamos, etcétera, desesperadas porque, por ejemplo, tratando de buscar fondos, les piden cómo está la situación, al menos en tu estado, que no tenemos cifras a nivel de estado, qué desesperación. Entonces, bueno, en COVID tiene un portal que se llama INSO en COVID, ¿ok? Allí hay estimaciones indirectas, o sea, no es que salen directos en COVID, sino que a través de los registros en COVID, un conjunto de técnicas para tratar de estimar áreas locales menores, etcétera, etcétera. Bueno, eso, si les cuento el instrumental de eso es brutal. Eso no sale directamente en COVID porque en COVID no tiene la capacidad de representación a esos niveles. Pero utilizando, digamos, nuestros históricos en términos censales, bueno, utilizando toda la información posible con modelos, etcétera, se hicieron unas estimaciones indirectas, tanto a nivel de entidad como de municipio, para los años 2020 y 2021, en el que la muestra del COVID fue muy grande. Para el 2022 probablemente no vamos a poder actualizar el portal Inso en COVID porque la muestra es muchísimo más pequeña. Pero se hizo el esfuerzo porque yo entiendo y ciertamente, o sea, este es un país en el que coexisten realidades muy disímiles. E incluso dentro de esos ámbitos, lo que tú dices, o sea, Maracaibo no tiene nada que ver de repente con otras ciudades principales porque el simple hecho, el tema de la electricidad y qué sé yo, es terrible. Entonces, bueno, entonces se ha tratado de hacer unas estimaciones indirectas, sobre todo para poder apoyar con alguna información un poco más libanada hacia esas necesidades que son muchísimas. ¿Ok? Está disponible, cierro con esta publicidad, ustedes se meten en www.proyecto en COVID, ay, ya no me acuerdo, ya va, espérense para buscar la dirección. Se meten, denme 2 segundos. Se llama www.proyectoencovid.com y si ahí pinchan indicadores van a entrar al portal de INSO en COVID. Ahí tienen información para el 2020 y 2021, otra vez, estimaciones indirectas, ¿ok? A nivel de áreas pequeñas, que se hizo el esfuerzo también tratando de reflejar esa desigualdad, esa heterogeneidad que existe en el país. ¿Ok? Y darle respuesta porque mucha gente, y eso yo lo entiendo, a veces nosotros recibimos críticas, pero aquí no es así, ciertamente. Y estoy segura que ahí no es así, ¿ok? Pero es que el promedio, que es lo que nosotros podemos sacar otra vez, porque no somos el INE, ¿ok? Refleja una desviación, refleja una heterogeneidad, no refleja la heterogeneidad subyacente, ¿ok? Y para lograr eso, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, con los censos, con todo ese montón de cosas que no tenemos. Nosotros no podemos tener un registro de nacimiento, de funciones, o sea, no podemos. Entonces, bueno, lamentablemente hasta ahí podemos llegar, hay que tener cuidado, son estimaciones indirectas, pero yo he trabajado con ellas, las hemos validado, hemos hecho un proceso de validación con ONGs que trabajan en zonas, que no sé qué, que no sé cuánto, y digamos, hemos venido enriqueciendo y validando la información que hay allí, porque hubo muchos intentos previos, terminamos saliendo en el 2020, pero eso se viene haciendo porque ya habíamos perdido la esperanza de tener muchas cifras oficiales. Entonces es un intento, está ahí, está a la disposición de todos, es público, de manera que lo tienen a la mano. Excelente, profesora. Bueno, muchas gracias. Ya todos saben entonces dónde ubicar la información. Aparte de eso, esta presentación va a estar disponible en nuestra cuenta de Instagram, @Trabajo Social TK, y posteriormente en nuestro canal YouTube, Trabajo Social UCB, al cual le invito a suscribirse y activar las notificaciones
para que dispongan de nuestros contenidos. Bueno, profesora, mil gracias, de verdad, por No, regalarnos su tiempo. Aquí estamos súper contentos con usted. Saludos a la Universidad Católica, al instituto, y bueno, esperamos seguir estrechando lazos y seguirnos viendo por distintos espacios. bueno, yo de verdad les quiero agradecer muchísimo la invitación, de verdad, y pienso como tú, y además me alegra porque me metí en el Instagram de Trabajo Social y vi que están levantando una nueva cohorte. Si en algún momento los trabajadores sociales son importantes en este momento país, Gracias. qué bueno que están levantando una nueva cohorte y espero que esos muchachos se mantengan y, y, y serán pronto bien requeridos. Muchísimas gracias a todos de verdad por la paciencia, por las preguntas y fue todo un placer estar con ustedes la noche de hoy. Gracias. Gracias. Hasta el próximo jueves de academia. Hasta luego.